Buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel. Mi nombre es Ana Isabel Gómez y soy profesora aquí en la Universidad Católica de Ávila. En esta sesión tendré el placer de presentarles a 4 profesores que intervendrán esta tarde y al final de las presentaciones habrá tiempo para preguntas. Los que nos siguen virtualmente, observen por favor que en la parte inferior de la pantalla tienen la opción de preguntas y respuestas. Pueden utilizar este botón para plantear sus preguntas por escrito a los ponentes, indicando por favor el ponente al que va dirigida la pregunta. Una vez que todos los profesores hayan terminado sus presentaciones, daremos paso a las preguntas que hayan formulado los asistentes durante alrededor unos 20 minutos, 30 minutos. Les recuerdo que no hay traducción simultánea. Good afternoon, everyone, and welcome to this panel. My name is Ana Isabel Gómez, and I'm a professor here at the Catholic University of Ávila. In this session, I will be pleased to introduce you to the 4 professors who will be speaking this afternoon. At the end of the presentations, there will be time for questions. Notice that at the bottom of the screen, you have the Q&A option. Please use this button to pose your questions to the panelists, indicating, please, the speaker to whom the question is addressed. Once all the professors have finished their presentations, there will be a question and answer session for about 20-30 minutes. Presenters will answer your questions out loud, of course, and may I remind you that there won't be synchronized translation. Vamos a empezar, por lo tanto, con las doctoras María Victoria Moreno y María Ángeles Nogales, con la comunicación, el humor de melancolía en el libro de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Va a exponer la comunicación la doctora Moreno García. María Victoria pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila. Ella imparte su docencia en los grados de Psicología, Fisioterapia y Educación Primaria. Es doctora en Psicología por la Universidad de Extremadura y su principal línea de investigación es el sentido de la vida en los jóvenes y la resiliencia. Participa en el grupo de investigación Trivium en el proyecto Andrea. Let's start with professors María Victoria Moreno and María Ángeles Nogales with the communication, The Mood of Melancholy in the Book of the Foundations of Santa Teresa of Jesus. Dr. Moreno belongs to the Faculty of Health Sciences of the Catholic University of Ávila. She teaches in the degrees of Psychology, Physiotherapy, and Primary Education. She holds a PhD in Psychology from the University of Extremadura, and her main line of research is the meaning of life in young people and resilience. She participates in the research group Trivium in the Andrea project. María Victoria Moreno, cuando quieras. Buenas tardes, les voy a presentar, como ha dicho, la comunicación, el humor de la melancolía en el libro de las fundaciones de Santa Teresa. La estructura que hemos seguido para hacer esta comunicación es la que ven en la pantalla, recorrido por la historia de la psicología, concepto de la melancolía en el siglo XVI, concepto de melancolía en Santa Teresa y luego pues, los resultados y las conclusiones que hemos extraído de este estudio. Los objetivos que nos hemos planteado a la hora de hacer esta comunicación es poder mostrar a través del libro de las fundaciones el realismo de la santa en el conocimiento de la persona, muy enraizado en su propia vida, su gusto por la lectura y el trato que ella tenía con los diversos personajes de su época. Al mismo tiempo, hemos querido mostrar la dificultad que la santa halla en la melancolía para poder enderezar la vida, sobre todo de sus monjas, que estaban a su cargo, enderezarlas a solo Dios y la búsqueda de los medios para poder atajar este mal, aconsejando y poniendo a las personas en la realidad.
Lo primero que voy a mostrarles brevemente es la trayectoria de la psicología en los primeros siglos, comenzando por la terminología de psicología. Psicología no aparece hasta el siglo XVI, los primeros autores que van a utilizarla son estos tres autores de origen alemán, el primero va a ser Rudolf Buchel, después Otto Kassmann y Philipp Melanchthon. Este término, empleado en el siglo XVI, no será hasta el siglo XVII cuando se ha utilizado de una manera común para poder designar lo que es la ciencia del alma, la ciencia del hombre, la ciencia antropológica, el estudio del hombre en todas sus dimensiones. Como bien saben, la psicología está enraizada en la filosofía y utilizaremos el término un poco de manera temporal. Comienza la historia con los presocráticos, como ustedes saben, la filosofía en la Grecia antigua, y aquí me quería detener en estos autores, ya que ellos van a ser los que posteriormente se va a utilizar los términos de melancolía. Entonces, en la Grecia antigua, cuando van a empezar a hablar los cuatro temperamentos básicos de los cuatro humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, Hipócrates será el que distinguirá el carácter de las personas en relación al predominio de estos cuatro humores, sanguíneo, flemático, bilioso y melancólico, y será su gran influencia a lo largo de los siglos hasta el siglo XX en esta relación de estas enfermedades. Esto lo pasaré rápidamente porque es la continuación de la evolución psicológica a través del concepto antropológico del hombre de los diferentes grandes autores filósofos de la historia. En España también aparece todo este desarrollo de la psicología, pero tenemos que tener en cuenta que la diversidad que aparece en España y el momento geopolítico ibérico de lo que es España en ese mismo momento. Entonces, toda la amalgama de diversas orientaciones culturales, todas las diferentes culturas que van viviendo en España, van a hacer que aparezcan diferentes reflexiones psicoantropológicas que van a influir en este concepto de la psicología en España. Tenemos en el siglo III el florecimiento cultural, ya que van a aparecer tres corrientes en relación al estudio de la persona que son importantes. Una es la psicología especulativa escolástica, de signo aristotélico tomista y de signo platónico agustiniano. Después, la psicología sistémica, independiente de la escolástica, de corte principalmente empírico-médico, y aquí habrá que destacar a Pedro Hispano porque será el que divulgue la tradición hipocrática galénica en esa elaboración de la práctica médica de lo que antes hemos hablado. La tercera corriente es la psicología cortesana popular, abierta al humanismo y ajena a la lengua latina. Seguiremos con la época renacentista, la profundización académica del humanismo y así hasta llegar a la modernización metodológica y temática de psicoantropológica científico-médica en el que se va a asumir de nuevo esta doctrina hipocrática galénica. ¿Cuál es la clasificación de las enfermedades psicológicas en ese momento? Bueno, pues como ya hemos dicho, van a tomar la propuesta de Hipócrates, retomada por Galeno y por otros autores filósofos. Se va a clasificar en estas cuatro tipos de enfermedades en ese momento: la flemitis, la letargia o demencia, la manía y la melancolía. Aquí tienen ustedes lo que son los conceptos de cada una de ellas. No me voy a detener solamente en lo que es la melancolía, por lo que nos atañe esta comunicación. Cada uno de ellos tiene relación con esos humores que antes hemos hablado. Entonces, la melancolía nos dice que surgiría cuando el temor y la tristeza duran mucho tiempo. Se caracteriza por vehementes temores, malestar y tristeza. Desde el punto orgánico se dan dolores de estómago causados por la bilis negra. El concepto de melancolía en esta época tiene una triple distinción. Se vería la melancolía como una enfermedad, es decir, una condición permanente, como un estado o temperamento, una condición transitoria, y como humor, que es la referencia a esas sustancias que antes hemos dicho. Estos serían los conceptos que la santa tenía en ese momento de su historia. Vamos a ver ahora en el libro de las fundaciones, donde Santa Teresa habla de este humor de melancolía. Aquí lo más interesante sería leerla ella misma. Por el tiempo que tenemos no voy a poder leer sus escritos, y les animo a que la lean porque realmente es donde vemos ese conocimiento que ella tiene. Simplemente voy a pasar los capítulos en los que ella habla de esto.
El concepto que ella tiene, como hemos dicho, es el que se trata en el siglo XVI y que acabamos ahora mismo lo hemos recogido de Tomás Algarit, Carmelita Descalzo, en su obra, que es la que hemos utilizado para realizar esta comunicación. ¿Cuáles son los capítulos en los que ella habla? Bueno, pues principalmente en el capítulo que ella va a hablar del humor de melancolía es el capítulo 7. Y ahí nos dice que en este capítulo va a tratar de cómo se han de haber con las que tienen melancolía y es necesario para las preladas. Son consejos que hacen para las prioras de sus conventos. Entonces, en este capítulo ella aborda que lo normal sería no tomar a estas personas que padezcan este humor por las consecuencias que va a tener. Pero si aparecen y están ya en los conventos y aparece esta enfermedad posteriormente, ¿cómo actuaría la melancolía? Ella dice que aparece de manera sutil y muchas veces sujetando la razón, y esto es el peligro mayor. Los primeros síntomas aconseja y dice que las ayudas de las penitencias de la orden podrán ayudar a estas personas a vivir con esta enfermedad y por lo tanto a veces salir de ella si la tomamos como ese temperamento que antes decíamos. Lo más importante va a ser la humildad y la obediencia para poder salir de este mal. Hay que tener cuidado porque, como estaba tan de moda este humor de melancolía en la época, podría ser que la persona se engañara y pensara que tenía este humor y no lo tenía. Y esto también podría llevar a problemas dentro de la comunidad. Por ello, ya dice que hay que llamarlo grave enfermedad, por los peligros que entraña. Hay que tener gran caridad con las hermanas que este humor padecieren y el mejor remedio, ocuparlas en oficios, porque una de las cuestiones que aparece en esta enfermedad es la imaginación, que es la loca de la casa. Por lo tanto, si la ocupamos en oficios, entonces dejará de estar imaginando y ahí perderá ya ese mal. Otros capítulos en los que habla de esto es el capítulo 4. Ahí va a tratar sobre todo de las mercedes que el Señor hace a las monjas en relación a las cosas espirituales y también les aconseja cómo hacer cuando aparece este humor de melancolía. En el capítulo 6 avisa de los daños que puede causar a la gente espiritual no entender cuándo ha de resistir espíritu, y en relación a la melancolía nos dice que en la oración harálas entender mil embustes el demonio gustoso, porque, como hemos dicho antes, la imaginación va a hacerlas estar como embebecidas y ella dice que hay que tener cuidado de no dejarse embobar. El remedio, distraerse como pudiere, por lo tanto, lo que hemos dicho antes de ocuparlas en oficios. A las prioras y maestras de novicias que han de guiar en la oración les dice que estén bien advertidas y que las atajen cuanto antes. Y de nuevo, la obediencia. Si estas personas no se acogen a la obediencia, se verá claro que es tentación del demonio. En el capítulo 8 va a tratar de algunos avisos en relación a revelaciones y visiones, y aquí los consejos que da es tratarlo con el confesor, que sea discreto y letrado, comunicarlo a la priora para que le dé el confesor que sea adecuado en estos casos, y de nuevo la obediencia, que será el signo de veracidad de estos asuntos. De nuevo, en el capítulo 23 va a hablar también cuando narra en la fundación del monasterio Glorioso de San José del Carmen, en la ciudad de Sevilla, y aquí nos narra cómo el padre Fray Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios, le comenta cuando él era novicio que un prior, faltando el prior, ponerá un superior y el superior tiene este mal. Entonces, de nuevo, vuelvo a decir que será bueno pasar por esto para crecer en la virtud y sobre todo en la virtud de la obediencia, por lo que le sucedió a este novicio ahora, pues, Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. En el capítulo 27 nos narra la fundación de la villa de Caravaca, haciendo referencia a una monja que tenía este humor de melancolía y que en este caso tuvo que abandonar el convento por este humor de melancolía y tuvo que tornarse a casa. ¿Cuáles son los resultados que podemos ver o las conclusiones que podemos sacar de toda la enseñanza de Santa Teresa? Bueno, primero, lo que ya hemos dicho, ella participa de ese concepto de enfermedad melancólica en aquel momento, sobre todo esa audacia de la santa que descansa en considerar y tratar a la persona en su unidad integral. Ella une la corporalidad y la espiritualidad y ve un peligro en esta enfermedad, pero que ve que están muy unidas la oración y el cuerpo, la persona.
en consideración de la enfermedad de la Santa, matiza que el mismo humor de melancolía puede provocar esa pérdida de razón recuperable o puede llevar a la locura. De ello, la importancia que ella le da. Santa Teresa propone dos tipos de tratamiento, uno relativo a las cosas exteriores y otro a las interiores, de nuevo esa unidad en la persona. La característica fundamental que resalta de este humor es que sujeta la razón y por ello el peligro que esto tiene, como ya hemos dicho. Y la santa reconoce que puede haber distintos grados en este humor de melancolía y que además esta enfermedad la padecen personas de diferentes temperamentos, no solamente aquellos que tienen temperamento melancólico. La conclusión general a la que llegamos es que Santa Teresa de Jesús es una experta en humanidad, conocedora de la psicología humana, que vive en un momento de la historia en el que surge un renovado interés por este humor que afectaba a su tiempo. Pero esta mujer, con los pies en la tierra, no es ajena a los problemas que esto puede plantear en sus fundaciones y lo que hace es actuar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Victoria Moreno. Gracias por este interesante recorrido por la filosofía y la psicología del siglo XVI para comprender y remediar estos humores y esta enfermedad de melancolía. Muchas gracias. Nuestro siguiente panelista es el doctor don Victoriano Martín, con la comunicación, liderazgo, gestión y dineros en las fundaciones de Salamanca y Segovia. El doctor Martín es catedrático de Historia del Pensamiento. El doctor Martín es catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de número de la Real Academia de Doctores de España. Actualmente es profesor de la UCAP, de la Universidad Católica. El doctor Martín ha publicado numerosos artículos y dirigido proyectos en el ámbito de la economía. Our next panelist is Dr. Victoriano Martín, with the Communication, Leadership, Management and Money in the Foundations of Salamanca and Segovia. Dr. Martín holds a PhD in Economics and Business Administration from the Universidad Complutense de Madrid in 1980. He is full member of the Royal Academy of Doctors of Spain and full professor of History of Economic Thought. Nowadays, he is a professor at the Catholic University of Avila, and he has published extensively and directed projects in the field of economics. Doctor Martín, tiene usted la palabra. Bueno, permitidme una pequeña reflexión antes de comenzar con mi exposición, que es, como ha dicho la presentadora, liderazgo, gestión y dineros en las fundaciones de Salamanca y de Segovia. Aunque parezca otra cosa, os puedo asegurar que las reflexiones que yo voy a verter aquí, que vierto en este trabajo, están sacadas tanto del libro de las fundaciones como de las cartas y como de las declaraciones en los procesos de beatificación y santificación de Santa Teresa. Y de alguna forma están también fundamentadas en el libro de Fren de la Madre de Dios y Jochen Steinkin, Tiempo y Vida de Santa Teresa. Creo yo que es una de las obras más exhaustivas de la vida y de la obra de Santa Teresa. A mí me ha servido de una enorme utilidad. Bien, sin ocupar más tiempo, paso a exponer mi presentación. Este trabajo forma parte de otro más completo sobre emprendimiento y liderazgo en la vida y la obra, especialmente las fundaciones y las cartas de Santa Teresa. En este papel nos vamos a centrar en las fundaciones de San José de la ciudad de Salamanca y la del glorioso San José del Carmen de Segovia. Dos fundaciones muy complicadas que coincidieron con su mandato como priora del monasterio de la Encarnación. Me voy a centrar en la fundación de Salamanca, que fue una fundación muy larga y complicada.
La propia Teresa se refiere a ella como la más trabajosa de cuantas ha realizado hasta el momento. Ya llevaba tiempo Teresa dando vueltas a la posibilidad de realizar una fundación en Salamanca, pero nos cuenta que fue en el otoño de 1569, estando entendiendo en esto la compra de la casa de Toledo, de la Fundación de Toledo, que todavía quedaban flecos de ella, me escribió un rector de la Compañía de Jesús de Salamanca, el padre Martín Gutiérrez, diciéndome que estaría allí muy bien un monasterio de estos, dándome de ello razones. Tal vez el padre Gutiérrez no era ajeno al ofrecimiento que le hacía doña María de Saavedra, que intentó hacer un convento de monjas carmelitas descalzas, dotándole con su hacienda y sus propios bienes. Pero Teresa rechazó el ofrecimiento porque no quería una fundación con renta. Una vez decidida a fundar de pobreza, se pone en contacto con sus amistades en Salamanca, en especial con el mercader Nicolás Gutiérrez, padre de 6 monjas, todas ellas carmelitas descalzas. Desde Ávila envió a Julián de Ávila, que era el director espiritual de San José de Ávila. Te digo que desde aquí envió a Julián con experiencia en estas misiones para negociar la fundación con el rector de la Compañía de Jesús, el padre Martín Gutiérrez, quien redactó un informe muy elogioso de la Madre Teresa y de sus conventos. Además, el rector de los jesuitas había ganado la estima del obispo don Pedro Álvarez de Mendoza en el sínodo provincial celebrado en 1570 por su celo en la reforma del clero. Con el informe del padre Martín Gutiérrez, el obispo otorgó la licencia que ya firmada la entrega a Julián de Ávila. Con la licencia en la mano, dice Teresa, procuré alquilar una casa que me hizo ver una señora que yo conocía. Se trataba de doña Beatriz Yáñez de Ovalle, casada con Gonzalo Yáñez, primo de su cuñado Juan de Ovalle. Se trataba de unas casas del mayorazgo de Gonzalo Yáñez al lado de la alberca en el arroyo de San Francisco. Hago hincapié en la alberca y el arroyo de San Francisco porque esta circunstancia pues explica las grandes penalidades que las monjas de Salamanca tuvieron que soportar a lo largo de 3 interminables años. El mes de septiembre, cuando Julián de Ávila consiguió la licencia, era muy mala época para alquilar casas en Salamanca por la enorme demanda de las mismas por parte de los estudiantes que comenzaban sus clases en la universidad por el día de San Lucas, el 18 de octubre. La casa alquilada de Gonzalo Yáñez estaba ocupada por estudiantes con la promesa de que la dejarían libre antes de noviembre. No estaba Teresa muy segura de que esto ocurriera así, pues estaba escarmentada de lo que me había acaecido en Medina del Campo durante aquella fundación. Partió de Ávila el 29 de octubre sola con María del Sacramento. Las acompañaban 2 frailes, el joven fray Juan de Maillo y el veterano fray Francisco Ledesma. Llegaron a Salamanca a mediodía del día 13. Pues víspera de Todos los Santos, a mediodía llegamos a la ciudad de Salamanca. Desde una posada procuré saber de un buen hombre de allí a quien tenía encomendado que tuviese desembarazada la casa, llamado Nicolás Gutiérrez, el famoso mercader. Como vino, díjome que la casa no estaba desembarazada, que no había podido acabar con los estudiantes que saliesen de ella. Nicolás Gutiérrez negoció con Gonzalo Yáñez para que le diese la casa libre. Y tanto trabajó que se la desembarazaron aquella tarde. Ya casi de noche entramos en ella. Son palabras de las fundaciones del capítulo 19, versículo apartado 2. Una vez que Teresa está segura de que la casa ha quedado libre, esa misma tarde se puso en contacto con el rector de los jesuitas, el padre Martín Gutiérrez, quien se puso a su disposición. Era casi de noche cuando entraron en la casa, que era
era muy grande y desbaratada y con muchos desvanes, según la describe la propia Teresa. A pesar de todo, le comunicó al padre Martín Gutiérrez que le enviase a 2 hermanos que le ayudasen a poner lo necesario en la casa e iglesia. Uno de los hermanos jesuitas nos recuerda cómo la dicha madre, resuelta a acabar la fundación aquella noche, se resolvió de llamar un carpintero y un oficial y cerrar su clausura y poner la casa de manera que al otro día se dijo misa y quedó hecha aquella casa, cerradas las puertas y todas las contradicciones. Pero tenemos también el relato del carpintero que realizó las obras, un tal Pedro Hernández, que nos narra que aunque era de noche, tomó sus herramientas y se fue con él a unas casas que eran de mayorazgo de González de Valle, arrimadas a la alberca. Allí estaba la Madre Teresa de Jesús con otra religiosa de su alto, María del Sacramento. Teresa explicó no solo lo que había que hacer, sino también cómo lo había que hacer, que era cerrar puertas, abrir otras, que abrir una ventana de la cual se hizo capilla, y finalmente la Madre Teresa de Jesús ordenaba y trataba lo necesario para la fundación de dicho monasterio en la dicha casa. Los 2 religiosos de la Compañía de Jesús, con un chirrión tirado por un mulo, iban acarreando la madera y los materiales necesarios. Llevaron además 2 tarimas junto con unos haces de paja para que pudieran dormir las 2 monjas. Voy muy deprisa, espero que todo el mundo sepa lo que son unas tarimas y lo que eran los haces de paja. Estuvieron trabajando bajo la dirección y la supervisión de Teresa hasta las 4 de la mañana, hora en que el maestro de obras abandona la casa. Después de marcharse al operario, los 2 jóvenes jesuitas prepararon el altar en el que se celebraría la primera misa presidida por el padre Gutiérrez. Muy de mañana se dijo la misa y se tomó la posesión de este monasterio que también se llama San José. El 1 de noviembre de 1570, festividad de Todos los Santos, es cuando se realiza la fundación. Hubo una novedad, por primera vez se hizo sin poner el Santísimo Sacramento. Una de las primeras cosas que hacía Santa Teresa en todas las fundaciones era dejar expuesto el Santísimo Sacramento. Después de tantos avatares, aunque quedaban muchos más, la fundación estaba en marcha. Ahora había que reclutar las monjas y procuré que fuesen por más monjas que habían de venir de Medina del Campo. De Medina del Campo llegaron la Madre Ana de la Encarnación por priora y su priora María de Cristo. Desde Valladolid vino Jerónima de Jesús. Algún tiempo más tarde, a finales de noviembre, de Ávila llegaron 3 jóvenes novicias: María de San Francisco, traída desde Toledo, Juana de Jesús y Ana de Jesús, mano derecha de Teresa y su gran colaboradora. Teresa procuró ordenar la vida regular en aquella vieja casa tan grande y desbaratada. Siempre se refiere a ella con estos calificativos. Pero cuando llegaron los primeros fríos comenzó a resentirse la salud de las monjas, sin duda por las condiciones insalubres del lugar. Ya le había pasado esto también en la Fundación de Valladolid, que la regalaron una casa junto al río y tuvieron que abandonarla porque todas las monjas se enfermaron. Las malas condiciones de la casa se agravan por no tener el Santísimo Sacramento. Las monjas tendrían que estar allí, como avancé antes, desde el 1 de noviembre de 1570 hasta el 28 de septiembre de 1573, que se trasladaron a la casa de Pedro de la Banda en el mismo Salamanca. Aunque Teresa seguiría con una actividad febril, la fundación de Salamanca iba a ser la más costosa y complicada de todas las que realizó hasta el fin de su vida. Parece que Teresa permaneció en Salamanca 1 mes y 3 días, pues el día 3 de diciembre, primer domingo de Adviento, la encontramos firmando las capitulaciones de la nueva fundación de Alba de Tormes, una fundación de renta ofrecida por el contador mayor de los duques de Alba, Francisco Velázquez, y su mujer Teresa de la Isla.
El nombramiento de la Madre Teresa como priora de la Encarnación se consideró un atropello más del provincial padre Ángel de Salazar. A pesar de todo, Teresa, como siempre, actuó con dignidad pero exigió condiciones. Desde San José puso por escrito que echasen luego todas las seglares que tenían, que eran muchas, y obedecieron al punto, porque envió a amenazar que si no las echaban no había de venir a ser priora. No puedo hacer ninguna anotación por escasez de tiempo, pero he sabido cuáles eran las condiciones en que se encontraba el monasterio de la Encarnación, que eran unas condiciones desastrosas en todos los aspectos. Y aunque la resistían por la razón dicha, las echaron al punto, obedeciendo antes de haberla dado la obediencia. Parece que Teresa, nombrada a dedo por el padre provincial, se convierte en priora de la Encarnación el domingo 14 de octubre de 1572. Bueno, me voy a saltar aquí el follón que se preparó con motivo de la toma de posesión de Santa Teresa como priora de la Encarnación. Pero fue una auténtica, pues casi una especie de batalla campal entre las que estaban dentro y los que estaban fuera. Teresa, desde el principio del diseño de la reforma que se proponía, tuvo meridianamente claro que la austeridad debía de ser compatible con que sus monjas tuvieran resueltas las necesidades de alimentación, vestido y sanidad, necesidades que además del desbarajuste en la observación de la regla estaban sin satisfacer en la Encarnación. De ahí que Teresa, entre las primeras medidas que tomó para contrarrestar la oposición, fuera la eliminación del hambre, uno de los graves problemas del viejo monasterio. El remedio de las necesidades convirtió en nuevo aquel viejo claustro. A los 15 días de llegar la Madre Teresa, el ambiente y la convivencia se habían transformado. Pero la tarea no era nada fácil. Los casados resistían de forma numantina defendiendo sus canologías. Pensó que la persona más adecuada para dirigir este proyecto era Fray Juan de la Cruz. Era consciente de las dificultades para ella, pero para ella las dificultades nunca supusieron un freno. Parece que Juan de la Cruz debió de llegar a Ávila en el mes de mayo de 1572. Bien, en la estancia de Santa Teresa como priora de la Encarnación fue un auténtico encerramiento con los problemas que eso suponía para la supervisión y la dirección y la gestión no solamente de los conventos que se tenían entre manos, como era la Fundación de Salamanca o la Fundación de Medina, sino que a ella llegaban los problemas que existían en todos los conventos que se habían firmado, que se habían fundado hasta la actualidad. Pues bien, el encerramiento en la Encarnación de Teresa era un gran inconveniente para atender el gran número de casos que la requerían. El obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza, acudía frecuentemente a visitarla y tratar con ella los problemas de sus monjas, y se dio cuenta de que era necesario que saliese del convento para resolverlos personalmente. Ello le llevó a acudir a la Santa Sede para que la Madre Teresa pudiera visitar los conventos que había fundado y acabase lo comenzado. Su santidad respondió que no saliese del monasterio. La duquesa de Alba, doña María Enríquez, que necesitaba tratar cosas del alma con la Madre Teresa, no se resignó ante la negativa de los permisos eclesiásticos. Acudió directamente al rey Felipe II y consiguió que la Madre Teresa se desplazara hasta Alba de Tormes. La propia Teresa cuenta que las monjas se habían ya concertado con un caballero de allí que les proporcionara una casa. Se trataba de un buen edificio que había disponible cerca de las Descalzas, entre los palacios de los condes de Monterrey y de Fuentes, que consideraban
a propósito, que consideraban a propósito para ella. Era del caballero salmantino Pedro de la Banda. Se trataba de una casa de mayorazgo y solo con la licencia real podía ser vendida. Aquí yo me he preguntado que cómo se la escapó a Teresa esta circunstancia, porque el que la casa fuera de mayorazgo, pues los mayorazgos, las propiedades de los mayorazgos eran propiedades vinculadas y no se podían desvincular, es decir, no se podía ni comprar ni vender, a no ser que existiera el permiso real. La compra se hizo cargando al vendedor la licencia. Se concertó. La compra se hizo cargando al vendedor la licencia, pero el vendedor nunca quiso saber nada de aquella licencia y siempre se la exigía a la Madre Teresa. Se concertó el precio en 1.580 ducados, horros de alcabala. Esta es otra palabreja que me imagino que todo el mundo conoce. Aquí significa libres de alcabala, aunque la palabra horro tiene bastantes significaciones. Y además se compró un pedazo de una casa que estaba allí junto para alargar la iglesia. En la casa era necesario realizar una obra importante y el tiempo apremiaba. El cancerón insalubre, donde aún seguían las monjas, había sido arrendado a otro inquilino que apremiaba el desalojo, ya que las casas en Salamanca se alquilaban por San Miguel y por estas fechas el caserón debía estar libre. A pesar de todo, Pedro de la Banda no se dio por enterado y mostró tener muy poca prisa. Parece que las obras no comenzaron hasta mediados de agosto. Julián de Ávila nos cuenta que él estuvo allí. Pobre hombre, tuvo que estar ejerciendo de albañil, pero no solamente él. A Juan de la Cruz le pasó exactamente lo mismo. En varias, por esta época, pues tuvo que, bueno, yo creo que él adquirió el oficio preparando para convento el pajar que les facilitaron en Duelo, y fue él el que se encargó precisamente de adecentarlo y convertirlo en un simulacro de convento. El caserón... yo creo que sí que termino en 2 minutos. A pesar de... Bien. Las obras se encargaron al oficial Pedro Hernández, que había realizado las obras de la casa que iban a abandonar y que tan buenos servicios había prestado en la fundación. Traía consigo entre oficiales y peones de 20 a 22 personas. Julián de Ávila vigilaba las obras y pagaba los jornales, gastando mucho dinero con muchos oficiales, y esto todo lo pagó la madre de las dotes de las monjas que ya habían entrado. Además de los 500 ducados que traía de la dote de Ana de Jesús, contaba con otros 3.000 ducados de la dote de Isabel de Jesús Jimena, pero además había profesado la caudalada Isabel de los Ángeles Ruiz, la sobrina de Simón Ruiz. A propósito de esto, podéis leer algunas anécdotas en el papel original. Teresa estaba presente en la mayor parte del tiempo, supervisando y dirigiendo las obras, muy pendiente de las condiciones en que los oficiales y peones realizaban el trabajo. Aunque gastando mucho dinero, las obras iban a muy buen ritmo. Al fin, la casa de mayorazgo, vieja y destrozada, se puso hecha monasterio. El traslado tuvo lugar la víspera de San Miguel, 28 de septiembre de 1573. Pero no duró mucho el contento. Rápido llegó la tormenta de los disgustos y los pleitos con Pedro de la Banda, que no había dado señales de vida a pesar de las requisitorias. El 28 de septiembre las carmelitas se trasladaron a la casa de Pedro de la Banda. 8 días después, el 6 de octubre, Teresa y él firmaron el contrato de compra-venta ante la persistencia de las exigencias del vendedor. Es verdad que la fundación de San José de Salamanca fue una auténtica pesadilla para Teresa desde los primeros trámites, pero no es menos cierto que aquí puso de manifiesto
que se movía como pez en el agua en el mundo de los negocios, de la gestión y de los dineros, pero también en el mundo de los trámites administrativos. En Salamanca puso en evidencia, además de su virtud, sus dotes sociales. Toda Salamanca estaba pendiente de aquella monja que salía de la clausura y vigilaba obreros, dirigía las obras y trazaba personalmente los planos de los conventos. La pena fue que murió Santa Teresa en 1582 y las monjas no pudieron conseguir un convento estable hasta un año o más de un año después de la muerte de Santa Teresa. Muchas gracias y perdón por el extralimitamiento. Muchas gracias, Victoriano, por este original acercamiento que arroja luz sobre los avatares y trabajos de la Santa Bulense en sus fundaciones. A continuación, damos paso a la doctora Susan Timoney con la comunicación Santa Teresa as a Guide for Evangelizing and Accompanying Those Whose Faith Has Grown Lukewarm to a Personal Encounter with Jesus Christ. Susan Timoney es profesora asociada de práctica en estudios pastorales y decana asociada de estudios de grado en la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Católica de América. Antes de este nombramiento fue directora de Ministerios de Evangelización en la Archidiócesis de Washington. Se doctoró en Sagrada Teología en la Pontificia Università di Santo Tommaso d'Aquino a Roma. Next, we give way to Professor Susan Timoney with the paper Santa Teresa as a Guide for Evangelizing and Accompanying Those Whose Faith Has Grown Lukewarm to a Personal Encounter with Jesus Christ. Dr. Susan Timoney is an Associate Professor of Practice in Pastoral Studies and the Associate Dean for Undergraduate Studies in the School of Theology and Religious Studies at the Catholic University of America. Previous to this appointment, she served as the Director for Evangelization Ministries at the Archdiocese of Washington. She earned her doctorate in Sacred Theology at La Pontificia Università di Santo Tommaso d'Aquino a Roma. Professor Timoney, you can take the floor. Good evening. I'm delighted to be participating in this conference, in which my own understanding of the life and teaching of Saint Teresa has been greatly enriched. My only regret is that I'm not able to be present in Avila, to walk in her footsteps and to pray in the places where she prayed. In my paper, I want to answer the question, what does Saint Teresa have to say to those of us engaged in the mission of the new evangelization? I have explored how Teresa understands well the reality in so many Western countries of huge numbers of Catholics whose faith has grown lukewarm and whose distractions are so numerous that they blind the person to the presence of the living Christ. A distracted life was not new in Teresa's time or even in the time of our Lord. In the Gospel of Mark, we hear Jesus speak of the seed that is sown among thorns. He shared with his disciples, there are people who hear the word, but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving of other things intrude and choke the word, and it bears no fruit. To these people, we're entrusted with the work of re-evangelization, the work of helping those who have grown distant from the Lord to encounter the risen Lord and to engage in a friendship. In the book of her life, we learn that Teresa too had become distracted. She talked about moving from pastime to pastime, from vanity to vanity, that she became embarrassed, and she writes, I was then ashamed to return to the search for God by means of friendship as special as is that found in the intimate exchange of prayer.
She speaks of another friend who had resolved to serve God earnestly and had devoted some days to prayer in which His Majesty granted him many favors. But because of the way in which sin had a grip on him, he gave up in prayer. In another part in the book of her life, Teresa says something that can be said of so many contemporary Catholics. I do not think I've ever forsaken God by committing any mortal sin or lost my fear of God, though I was much concerned about my own honor. In my own experience over the last 2 decades in the work of evangelization, I have come to believe that for many people, they have not stopped practicing the faith because of unbelief or because of anger or searching out the distractions the world has to offer, but rather because their faith has grown lukewarm. As we learn from Saint Teresa, this is something that can happen at many different places along our own journey of faith. In Teresa's own experience, it was not long after she began to live out her vocation that she fell into lukewarmness, going through the motions of a devout sister, yet not praying deeply. Moving through that experience and out of it into a life of intense prayer and tremendous fruitfulness, Teresa learned of the importance of nurturing one's friendship with the Lord, of having good friends to accompany one in the life of virtue, of learning the practice of contemplation to keep one growing and maturing in the life of holiness. So central to her experience were those 3 practices that they form the core of how she was able to lead her sisters to an intimate relationship, to a friendship with Jesus Christ. Reading Teresa through the lens of outreach to those whose faith has grown lukewarm, we can hear an echo of Pope Benedict XVI's reminder that being a Christian is not the result of an ethical choice or a lofty idea, but the encounter with an event, a person, which gives life a new horizon and a decisive direction. Here, Pope Benedict suggests the place for the Church to focus its re-evangelizing efforts is inviting Catholics to reconsider or to renew their relationship with Jesus Christ, to explore with him and in him how life and life's horizon might be different by walking more closely with the Lord. Teresa becomes for us a catechist informing in people the discipline of a life of prayer and Christian service. We hear her echoed in the work of Pope Francis. The conviction has to be sustained by our own constantly renewed experience of savoring Christ's friendship and message. It's impossible to persevere in a fervent evangelization unless we are convinced from personal experience that it's not the same thing to have known Jesus as to not have known him. Not the same thing to walk with him as to walk blindly. Not the same thing to hear his word and not know it. And not the same thing to contemplate him, to worship him, to find our peace in him, as has not to. In making friendship with Christ the pastoral focus of renewal, Saint Teresa and Pope Francis offer 2 modes of pastoral practice: accompaniment and the formation in a life of prayer. Accompaniment is important in helping the follower of Jesus grow into a mature disciple. Teresa points out that while teaching about the progress of the disciple who has advanced to the 3rd mansion, but is faltering from a lack of humility about the strength of their own faith, in some cases, they begin to fear the storms that come into everyone's life, and they begin to pursue the pleasures of the world to the distraction of their life in Christ. Saint Teresa offers this remedy.
She recommends that one ought to find someone who can accompany them. She writes in The Interior Castle, it would be a great thing for them to have someone to whom they could go, someone who knows us, someone that we can learn about ourselves through them. Pope Francis is even more direct. He declares the church will have to initiate everyone, priests, religious laity, into this art of accompaniment, which teaches us to remove the sandals before the sacred ground of the other. The pace of this accompaniment must be steady, reassuring, reflecting our closeness and our compassionate gaze, which also heals, liberates, and encourages growth in the Christian life. Responding to Pope Francis's direction, the recently published Directory on Catechesis draws on this idea to highlight the kind of accompaniment practiced, particularly in the ministry of adult formation. Good adult formation happens in nurturing friendships in Jesus and friendships in through small group experiences. The Directory particularly highlights the contribution that ecclesial associations, movements, and groups have made in providing this kind of support and formation in small groups, precisely because they offer an easier exchange of life's experiences and the establishment of fraternal and friendly relationships. They have become invaluable for a person-to-person transmission of the faith. Drawing from her own experience of the necessity of prayer for her love for the Lord to grow, Teresa insists that a disciple must learn and practice mental prayer. The prayer of liturgy and vocal prayer are certainly essential, but it's mental prayer and contemplation that are the language and the lifeblood of a relationship with the living Christ. In the book of her life, Teresa writes, the blessings possessed by one who practices prayer, I mean mental prayer, have been written by many saints and good men. Mental prayer is nothing but a friendly intercourse and frequent solitary converse with him who knows and loves us. In this one discovers a true and lasting love. In the book of her life, Teresa goes on to say, and here I think we see her really serving as a catechist for catechists, that Lectio Divina, contemplation and reflection all help people picture themselves in the presence of Christ and accustom themselves to being enkindled with great love for his sacred humanity, and to have him ever with it and speak with him and ask him for things it has need of, to make complaints of him in trials, to rejoice with him in joys, and yet never allow joy to make it forgetful of him. The new evangelization requires evangelizers who are both capable of and desiring to share their own story of how Jesus has called them to friendship and how their lives have been transformed in a living relationship with our Lord. In Saint Teresa and in the Church's vision for the renewal of our evangelizing efforts, both the courage and the way to invite those whose faith has grown lukewarm is to invite them to renew their relationship with the Lord. Pope Francis reminds us, the Lord does not disappoint those who take the risk of renewing a friendship with Christ. Whenever we take a step toward Jesus, we come to realize that he is already there, waiting for us with open arms. Now is the time to say to Jesus, Lord, I have let myself be deceived. In 1,000 ways I have shunned your love. Yet here I am once more to renew my covenant with you. I need you. Save me once again, Lord. Take me once more into your redeeming embrace. In this year, which Pope Francis has proclaimed a year of Saint Joseph, we learn that Francis, like Teresa, had a deep devotion to Saint Joseph. Teresa writes in the book of her life, she does not recall up to this day ever having petitioned him for anything he failed to grant. With this confidence, let us commend Saint Joseph to the work of the Church,
in reaching out to Catholics who have grown distant in their love for Jesus, and to trust that just as Joseph accompanied the Lord while he was a child, he will intercede on behalf of all of us who desire to accompany those whose faith has grown lukewarm into a friendship with Jesus Christ, rooted in prayer and rooted in charity. In this, Teresa becomes for us the catechists of catechists. Muchas gracias. Professor Timoney, thank you for your stimulating presentation by bringing together Santa Teresa and the Pope's concerns to reach out to Christians who have grown distant in their love for Jesus. Thank you very much, Susan. Nuestro último panelista es Stephen Payne. El padre Stephen Payne es sacerdote carmelita descalzo de la provincia estadounidense del Inmaculado Corazón de María. Se doctoró en filosofía por la Universidad de Cornell en 1982 y en teología por la Universidad Católica de América en el año 2000. Ha publicado ampliamente sobre temas carmelitanos. Después de haber sido profesor en Tangatsa University College de Nairobi, Kenia, durante 12 años, y su director durante 5 años, ahora ocupa la Cátedra de Estudios Carmelitanos en la Universidad Católica de América de Washington, D.C. Our next speaker is Professor Stephen Payne. Father Stephen Payne is a discalced Carmelite priest of the U.S. province of the Immaculate Heart of Mary. He earned a PhD in philosophy from Cornell University in 1982 and a PhD in theology from the Catholic University of America in 2000. He has published widely on Carmelite topics. After serving as a lecturer at Tangaza University College in Nairobi, Kenya for 12 years, and its principal for 5 years, he now holds the chair of Carmelite Studies at the Catholic University of America in Washington, D.C. Professor, over to you. Thank you very much. Thanks to the organizers, and I hope you can hear me well enough. Is that? Yes, okay, that's right. We can hear you. Thank you. I was with you all in Avila for the Congress in 2015, and I wish I could be there this year too. That was a wonderful experience, but I'm glad to have this chance to participate. My talk is rather long, so I'm going to skip over the whole first part where I talk about the evolution of the title Doctor of the Church up to 1970 when Teresa received the title, because Professor Schlosser and Professor Giordano and others have already talked about that anyway. So let me start from 1970 and move on. And I will talk fast because I know the time is limited. But because of the many questions raised by the declaration in 1970, 2 years later, Pope Paul VI suspended the naming of additional doctors until the requirement of eminent doctrine could be studied further. After this directive, the Congregation for the Causes of the Saints held discussions on the requirement, and among other points, it was observed that in order to be named a doctor, candidates should offer something original that sheds new light on divine revelation, that their writings should have, quote, exercised a considerable influence for a considerable length of time, end quote, that their teaching should have both contemporary pastoral relevance and perennial value, and that a doctor of the church should be more than just a man or woman of action, or a sacred speaker, or a promoter of a particular devotion, and so on. Later on, Pope John Paul II decided that the naming of new doctors would also require a vote of the Congregation for the Doctrine of the Faith, and he approved 6 norms and criteria formulated by the CDF for evaluating doctrinal eminence. And these 6 criteria included 1, a charism of wisdom,
2, a teaching which excels by the quality of the writings, the height and profundity of the doctrine, and by a mature sapiential synthesis. 3, a message at the service of Catholic doctrine and Christian life. 4, a doctrine drawn from the pure sources of the Word of God, tradition, and the magisterium. 5th, a large diffusion, positive reception, and particularly beneficial influence. And 6, a secure message of lasting value. So that's how things stood as the 1997 centenary of the death of Thérèse of Lisieux approached, and Pope John Paul II indicated that he wanted to name her a doctor of the church, if possible. And I've written elsewhere on the details of that complex process, but here I'll only mention a few of the reasons given for and against Thérèse's doctorate by the theological experts and consultors, because they have broader implications. One significant concern was that perhaps it was too soon, but the most serious objections related to doubts about Thérèse's eminence of doctrine. It was noted by several consultors that Thérèse lacks what they called a true and proper doctrinal corpus, in quotes, even as Pope John Paul II himself conceded in Divini Amoris Scientia, his apostolic letter officially bestowing the title. Indeed, we know she gave no talks and published no texts in her lifetime, and her most important work, Story of a Soul, was at first available only in a version highly edited by her sister Pauline. So Thérèse is obviously not a theological scholar or doctor in the same mold as Augustine or Aquinas. But on the other hand, those favoring her doctorate had pointed out that from the 1920s onward, various popes and bishops had frequently referred to Thérèse's doctrine and recommended it to the faithful. Major theologians such as Hans Urs von Balthasar had extensively studied different aspects of what he called her primarily theological mission. A vast literature has developed not just on her little way, but also on the implications of her insights for contemporary ecclesiology, eschatology, missiology, and so on. She's quoted more often in the Catechism of the Catholic Church than the majority of the previously declared doctors of the Church. By 1997, the Vatican had received petitions for her doctorate from over 40 conferences of bishops and 6 cardinals and thousands of the laity. And thus it was relatively easy to argue that despite her limitations, Thérèse of Lisieux's teaching met the 6 norms and criteria that the Congregation for the Doctrine of the Faith had already developed for evaluating eminence of doctrine. She clearly displayed, for example, a charism of wisdom or a mature sapiential synthesis with a large diffusion, positive reception, and a particularly beneficial influence among the people of God, and so on. Nevertheless, serious concerns remain about how to assess eminence of doctrine, and perhaps that's not surprising because such an assessment involves value judgments on the importance and positive impact of a candidate's teaching. And reasonable people can differ about that. So we may never be able to find a definition of eminens doctrina that will clearly pick out those and only those who are worthy of the title Doctor of the Universal Church. Still, given the 27-year gap between the bestowal of the title on Teresa of Avila and the bestowal on her spiritual daughter, Thérèse of Lisieux, you might have thought that perhaps granting this title was a relic of the past. And yet we know in October 2012, during the opening ceremonies for the Synod for the New Evangelization, Pope Benedict XVI added Hildegard of Bingen and Juan de Avila to the list. More recently, in February 2015, it was announced that Pope Francis had confirmed in a private audience the affirmative judgment about naming Gregory of Narek a doctor of the church. He's a 10th century Armenian monk who's little known in the West. And it was no coincidence that the actual proclamation of Gregory of Narek took place a few weeks later on Divine Mercy Sunday at a special mass marking the 100th anniversary of the massacre of the Armenians by the Ottoman government. From such examples, we can already see that although interest in naming new doctors of the church is still very much alive, the qualifications of candidates and the steps in the process can be quite varied.
Even more importantly, in the cases mentioned, the decision to bestow the title was obviously not based solely on some abstract and unchanging standard of doctrinal excellence, but on considerations such as timeliness, actual and potential impact, and so on. More recently, the U.S. Conference of Catholic Bishops voted unanimously in November 2019 to join the French bishops in their petition to have Irenaeus of Lyon declared a doctor of the Universal Church. Certainly, there's no doubt about the eminence of doctrine of Irenaeus. Yet, although he's long been recognized in his own diocese as a doctor, for some reason that universal declaration hasn't yet been made. Perhaps there's some remaining hesitation about breaking the long tradition of not bestowing the title on martyrs, because martyr is a higher liturgical rank than doctor of the church. Similarly, requests to declare Oscar Romero a doctor have been gathering momentum. And obviously, for this to occur, a number of important points would need to be considered, whether it's too soon, whether another form of recognition might be more suitable and effective, whether Archbishop Romero has a sufficient number of writings and a properly doctrinal mission, whether his canonization as a martyr would pose any obstacle, and what such a declaration would achieve. The promoters understandably feel that declaring him a doctor of the Universal Church would give greater weight to Romero's message, but there's no guarantee that bestowing the doctorate would actually achieve such a goal. Not all the doctors of the Universal Church continue to play a major role in the Church's liturgy, theological activity, and daily life. So in light of these preceding comments, I'd like to close with 6 questions, and I'll try to go through these quickly. First question, has the meaning of the title Doctor of the Universal Church been significantly changed, some might say diminished, by the broader interpretation of doctrinal eminence? Should it continue to be broadened? Is there a risk of reducing the title to just one more accolade to bestow on popular saints, perhaps to please certain interest groups? Or might it be better, as some have suggested, to come up with a new category, such as spiritual master? Or on the other hand, is it all the more important in our time to underscore the link between doctrine and spirituality? Second question, is the exclusion of martyrs still warranted, especially since the eminence of a saint's doctrine would not seem to be directly related to how he or she died? Even many of the bishops promoting the title for Irenaeus and Romero don't seem to regard martyrdom as a decisive disqualification. Allowing martyrs among the ranks of doctors would open the doors for a number of otherwise worthy candidates, such as Cyprian of Carthage or maybe Edith Stein. On the other hand, 3, should popes normally be excluded, as some have argued, given that by virtue of their office, their teaching already carries full magisterial authority? In other words, what weight does it add to the Pope's teaching to be granted this title, Doctor of the Church? Fourth question, is the Church herself consistent in her approach to the doctors of the Church? On the one hand, as St. Pope John Paul II has said, quote, when the magisterium proclaims someone a doctor of the Church, it intends to point out to all the faithful, particularly to those who perform in the Church the fundamental service of preaching and who undertake the delicate task of theological teaching and research, that the doctrine professed and proclaimed by a certain person can be a reference point, end quote. Doctors are chosen, we're told, because their eminent doctrine is of outstanding and perennial value for the faith and life of the Church. But on the other hand, the majority of the 36 doctors of the Universal Church are only noted as optional memorials in the liturgical calendar, and they're seldom, if ever, quoted in major magisterial documents, such as the documents of Vatican II, the Catechism of the Catholic Church, and recent encyclicals. In actual practice, then, do the Church's authorities themselves truly treat the doctors of the Church as reference points for their teaching? Fifth question, what does it mean to say that doctors of the Church should be a reference point for those engaged in theological teaching and research? Clearly, the title doesn't guarantee that everything a doctor wrote is free of error or even equally relevant. But does the fact that certain figures are designated as doctors of the Universal Church have any practical consequences for their role in theological teaching and research? Are there ways of integrating their contributions more fully into the theological curriculum somehow? And 6, and finally,
Since doctors are singled out for their doctrinal eminence, what role can theological faculties play and Catholic universities, such as the Universidad Católica de Ávila? What role can they play in assessing and proposing candidates for the title? So again, thank you for allowing me this time. And I close with the collect for the Feast of St. Teresa on October 15th. Father, by your Spirit, you raised up our mother, St. Teresa of Avila, to show your church the way of perfection. May her inspired teaching, Doctrina, awaken in us a longing for true holiness. Grant this through Christ our Lord. Amen. Thank you. Thank you, Professor Payne, for your enlightening presentation on what it means to be named Doctor of the Church. It is true that your paper raises more questions than it answers, and this is one of your strengths. Thank you very much indeed. Well, thanks to all the panelists for your stimulating, engaging, and enlightening presentations we have attended today. Now we open it up for questions. Gracias a todos los ponentes por sus intervenciones tan enriquecedoras y esclarecedoras. Ahora es el momento de, bueno, proponer nuestras preguntas. Recuerden que pueden escribir las preguntas en el chat o bien en las preguntas y respuestas que aparece en la pantalla. Mientras se animan los participantes, bueno, yo tengo una preguntilla para la doctora Moreno. Y a mí me surgía la duda de, bueno, ya que la santa conoce los términos médicos para este humor de melancolía, yo me pregunto que de dónde extrajo la santa este conocimiento de cómo tratar a estas personas de humor de melancolía, de dónde extrajo esos consejos, esos conocimientos psicológicos. ¿Se sabe algo de esto? Y hay quizás una pregunta más inteligente que la mía. Que dice la doctora Susan Timoney, dice, Victoria, hoy en día, would you say that those with melancholy, diría usted que aquellos que sufren de humor de melancolía no deberían de formar parte de comunidades religiosas? Mejor responda a esta pregunta, por favor. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar responder a ambas. En la primera, es cierto que según hemos ido intentando investigar un poco las fuentes de Santa Teresa, sabemos que ella leyó a algunos autores y también lo que decíamos antes de su propia experiencia, ¿no? De todo lo que había en ese momento en el siglo XVI. Sabemos que ella era una gran lectora y hay algún autor, a ver si recuerdo dónde está, que sabemos que ella leyó y que también tenía este conocimiento de lo que era las diferentes clasificaciones de las enfermedades en ese momento. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí intuimos, porque tampoco hemos podido leer todo lo que ella pues pudo tener a su alcance, que aparte de ese conocimiento, de su propio interés que ella tenía, ¿no?, en las lecturas y en buscar esos conocimientos, hay autores que ella leyó y que allí aparecía todo este tema que hemos hablado de la clasificación de las enfermedades. Y después de su propia experiencia, hay algunos autores que dicen que ella experimentó también en sí este humor de la melancolía. No está seguro del todo, pero puede ser. Entonces también la propia experiencia de su propia vida
hace que ella tuviera un conocimiento todavía mayor, porque ella lo experimentó en sí misma. Y entonces podía ver, ¿no?, en las hermanas en las que ella tenía a su cargo pues lo que ella misma experimentó y también así poder aconsejar. La pregunta de Susan, ¿me puedes recordar, por favor? Sí, ella pregunta, dice, ¿diría usted que hoy en día aquellas personas que sufren de humor, de melancolía, no deberían de formar parte de comunidades religiosas? Claro, aquí tenemos que distinguir lo que también dice Santa Teresa y que también hemos indicado. Santa Teresa, cuando habla de la enfermedad como una enfermedad, había tres partes, ¿no? Recordad que era una enfermedad de melancolía, el temperamento, que es una tendencia a esa tristeza y a ese estar siempre embebidos en sí mismos. Ella dice que el primer consejo que da es que mejor no entren al convento por lo que pueda suceder. Pero también ella misma aconseja, cuando encuentra a las personas de dentro del convento, que se puede ayudarlas con la humildad y con la obediencia, como hemos dicho antes. Entonces, en la actualidad habría que distinguir, ¿no? Habría que distinguir bien si es una enfermedad psicológica y por lo tanto esa persona dentro de la vida religiosa, de la vida consagrada, no va a poder llevar la vida, las exigencias que esa vida consagrada tiene, o si estamos hablando de otra cosa distinta de ese temperamento, que es una tendencia a la tristeza, que entonces ahí tendría que luchar contra esa tendencia que ella tiene. Entonces yo creo que hay que distinguir bien lo que es una enfermedad psicológica de lo que puede ser un temperamento y de lo que hablaba la santa. Entonces ahí es lo que tendríamos que ver antes, ¿no? Entonces también habría que conocer bien a la persona, tendría que hacer un buen discernimiento antes de dar ese paso a la vida consagrada. Entonces, bueno, yo realmente pienso que hay que conocer bien a la persona, ¿no? Y también lo que ella va a poder sufrir después, cuando entre a esa vida consagrada y las exigencias que esa vida consagrada tiene. Eso es lo que no sé, puedo contestar, no sé si le respondo. Muchas gracias, Gracias. María Victoria. Well, I've got a question for Dr. Payne. Well, he talked about, well, very interesting things. And you posed a question about the role of Catholic universities, our university and many others. What's your view about it? I mean, do you have an answer for this question? What is the role we as Catholic universities could play on this, regarding this, well, the proposal of candidates for the title of Doctors of the Church? Yes, I think you can hear me. You probably Yes. can't see me. Yeah. Yes, that's right. Yeah. We can hear you, yes. Okay, that's fine. Yes, well, I think historically universities have played a role in this at various times in the past. Like, universities have proposed and sent petitions in that certain people should be named doctors of the church. And I think there's several universities after Lawrence of Brindisi was named doctor of the church, they had some questions about, how was this done and was he a proper choice and all of that. So universities have played such a role. I would think that it would be appropriate for universities at the very least to, if the faculty has a consensus about somebody who would be a good candidate, they could support it. They could send petitions in to Rome that somebody, in support of a particular person. Like, for example, I would think universities might get together to propose Cardinal Newman as a doctor of the church now that he's a saint, for example, because he's such an important figure in theology in our times and so on. So I'm not sure beyond that, and it's always possible. I think that for these consultors, they choose theologians from theological faculties often as consultors. So in that way, they have a role already. But perhaps they could take more initiative in proposing people as possible candidates. So. Mm-hmm. Thank you, Father.
Y yo también es que tengo una pregunta para Victoriano, no lo puedo remediar. Mi pregunta para Victoriano es: ¿de dónde sacaba la santa el dinero? Quizás es una pregunta un poco... todo el mundo lo sabe menos yo. Pero oyéndole y habiendo leído su comunicación tan estupenda, pues claro, había que pagar casas, había que pagar obreros y ellas vivían en pobreza, estricta pobreza. Entonces me pregunto, aparte de la providencia y la confianza en la providencia de Dios, si había algún otro recurso del que ella podía hacer uso. Bueno, yo sin querer ser irreverente, tengo que decir que ella siempre tiene, cuando se propone un objetivo, el que sea, siempre se propone como algo que le ha mandado Dios. Sin embargo, ella si dice que tiene que meter la cabeza por una pared, la mete. Y ese era un poco su comportamiento. Eso por lo que se refiere a cómo actuar. Pero luego, bueno, había una parte importante que venía de las dotes de las monjas. Y concretamente, pues hemos visto el ejemplo aquí de cómo, claro, estas dotes eran especialmente altas. Pero en algún sitio, en alguna carta, yo he podido leer que ella, entre sus criterios de elección, sin que esto fuera el más importante, pero sí era importante la posibilidad de pagar la dote correspondiente. Pero luego además ella tenía muy buenas amistades, yo creo que ese es un aspecto que es necesario estudiar, un poco yo creo que lo ha hecho Tío Juan Esquecido, pero yo creo que ahí hay mucho campo de investigación, sobre todo para aquellos que intentamos ver en Santa Teresa pues una mujer emprendedora, de liderazgo, gestora, en fin. Entonces, una fuente muy importante era el de los mercaderes. Ella tenía muy buenas amistades con todos los mercaderes, o sea, con los mercaderes de Valladolid, con los mercaderes de Medina y demás. Entonces, yo creo que, claro, ahí hay un aspecto porque muchos de estos mercaderes eran judío-conversos y esto hace también que ese campo no esté lo suficientemente estudiado. Pero yo creo que fundamentalmente pues venían de ahí. Y luego ella, que no sabía nada de economía, de lo que entendemos por análisis económico, pero sin embargo sabía muy bien cómo funcionaban los juros, cómo funcionaban todo aquello que era parecido a lo que hoy es la deuda, lo que hoy conocemos con el nombre de deuda pública. Y ella sabía muy bien, por ejemplo, la distinción entre lo que eran los activos monetarios y lo que eran los activos reales. Y concretamente tenemos el ejemplo muy claro de cómo ella aconseja a su hermano que compre la finca de la Serna, que está justo muy cerca de aquí de Madrid. En definitiva, que ella sacaba el dinero debajo de las piedras, vamos. Tenía una capacidad de convencimiento y que sabía muy bien cómo funcionaban todos estos, lo que hoy conocemos con el nombre de activos financieros, si bien es verdad que no tenía mucha confianza en ellos. Y sabía muy bien lo que era un censo, que los censos pues era el equivalente pues a lo que hoy conocemos con el nombre de hipotecas. En fin, que no creo yo, o que yo sepa, no hay todavía estudios claros sobre la relación que ella tenía con los mercaderes, sabemos que sí,
Y yo creo que ahí el tema está en el problema de los videoconversos. Esto yo, lo que yo conozco de la gente que sea, o de los investigadores que se han preocupado de esto, pues fundamentalmente está Teófanes Ejido y en menor medida, Tomás Álvarez, Tomás Álvarez, ¿no? Yo creo que el mayor conocedor de la vida y la obra de Santa Teresa es sin duda alguna Tomás Álvarez. Además, una de las cosas que me gusta de Tomás Álvarez es que llama a las cosas por su nombre sin ningún tipo de facto furor, vamos, para entendernos. Pero pocas más cosas puedo decir que lo que he dicho, que ella daba sablazos a los mercaderes. Pues no lo sé si en realidad los daba sablazos o ella conseguía que los mercaderes la ayudaran, pero ahí tenía una fuente muy importante de financiación. Muchas gracias, Victoriano. Una respuesta muy profunda, además. And my last question, if there is no other questions in the room, nobody? My question is for Susan. Susan, you talked about those listening centers, and do you think that Catholic universities, our university, should somehow be a place where these listening centers could be set up? Do we have a role to play here? Yes, I think we absolutely do. Listening centers was interesting. It was new to the Directory of Catechesis. And the idea is where people are naturally gathered, how can we invite them in that space to be able to come together to learn, to create these small communities of faith. And so I think because a university has both an intergenerational opportunity, right, which young people certainly are looking for, but also to have young people together having a common experience is a great foundation for then being able to create that space for listening centers. So it's a perfect example. Yeah, thank you, Susan. Thank you. Well, I think time's up and we have to finish now. Thank you, everybody, for your attendance. Professor Timoney and Payne, thank you for sharing your insights with us. Thank you for the great conversation. And well, thank you so much for your attendance with us today. And please be safe. Be well, everybody. Thank you. Ok. Y a los que están aquí en la sala y a los demás, muchísimas gracias por vuestra atención, por estar aquí y compartir esta tarde con nosotros. Cuídense mucho. Adiós.